sumas de Riemann. Nosotros vamos a utilizar este concepto de las sumas de Riemann porque queremos encontrar una forma de definir un objeto que vamos a estudiar durante el curso de cálculo integral. Cabe recalcar la integral, así como estudiamos en cálculo diferencial un operador que era de diferenciación, o sea, la derivada, nosotros podíamos darle una definición a esa recta tangente. Si recuerdan, nosotros llegamos y decíamos que teníamos que utilizar un límite cuando h tiende a 0 de una función evaluada en f de x más h menos f de x, todo esto sobre h. Y esto era nuestra derivada por definición y la utilizábamos durante todo ese curso. Vamos a hacer algo parecido y luego vamos a generar unas reglas de integración, como hacíamos justamente en cálculo diferencial. Quiero que vean la analogía porque las sumas de Riemann en un principio son bastante complejas cuando se tratan de ejercicios que son mayores a polinomios, o sea, son muy pero muy confusas. Entonces, después vamos a desarrollar herramientas, pero la idea es que entiendan que la suma de Riemann nos va a servir para encontrar las áreas que buscamos. Entonces, ustedes dirán, por ejemplo, pues encontrar áreas es fácil. Digamos que nosotros tenemos la función identidad. ¿Quién es la función identidad? Pues la función identidad es aquella que es igual a x. ¿Qué significa? Que si yo le ingreso 4, me recibe 4. Entonces nosotros vamos a decir, queremos encontrar el área bajo la curva en un intervalo dado. Ustedes imaginen que la queremos encontrar desde 0 hasta 4. Entonces sería simplemente llegar en este punto, marcar como un límite o un límite como un muro de una interpretación y nosotros decir tenemos que calcular esta área. Esta área es bastante sencilla de encontrar porque, como dije, cuando nosotros le damos un valor a esta función nos recibe otro que sería ese mismo valor, entonces la altura es 4. Entonces ya encontramos lo que necesitábamos, que para encontrar el área de un triángulo necesitamos base por altura dividido 2. Entonces eso solo nos remite a reemplazar valores. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a llegar a decir que esto es igual a 8. Si se dan cuenta, encontramos el área bajo la curva de una función sencilla, pero ahora imagínense que nosotros querramos trabajar con otra función más compleja. Digamos que vamos a trabajar con una función, no sé, por ejemplo, logaritmo o Euler a la x o el coseno. ¿Cómo podríamos encontrar el área bajo la curva de una función como la exponencial? Imagínense que esto es Euler a la x. Queremos encontrarla en un intervalo a hasta b. Nosotros, ¿cómo haríamos? Ya no podemos utilizar esa idea de utilizar una fórmula porque, si se dan cuenta, esto no tiene una fórmula. Si utilizamos un trapecio, podríamos aproximar, como un spoiler de algunas cosas que vamos a ver después, pero algo así que nos dé exacto en un principio, realmente no, o sea, es bastante confuso. Pero les voy a plantear una cosita. Imagínense que nosotros queremos encontrar esa área, pero como ven, el área es bastante compleja, el área es confusa de encontrar. Pero si nosotros hiciéramos algo como utilizar rectángulos, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, que yo voy a plantear esto con dos rectángulos. Si los hacemos desde izquierda a derecha, se dan cuenta que nos va a dar esta aproximación. ¿Qué sería esto? Esto sería una subestimación porque no estamos teniendo la estimación real, pero tampoco estamos sobreestimando. Si se dan cuenta, nos falta todo este pedazo de área que nosotros también estamos buscando. Ahí estamos fallando, pero acabamos de ver que hicimos una aproximación. O sea, eso es lo que quiero que se queden. Esta aproximación puede no ser la mejor, pero es útil. Ahora imagínense que planteemos desde el otro lado unas formas de hacer unos rectángulos, pero desde la derecha hacia la izquierda. Ahora estamos haciendo una sobreestimación, pero si se dan cuenta, vamos a hacerlo con 4 rectángulos. Esto puede sonar un poco tonto a primera vista, pero si se dan cuenta, hicimos una aproximación mejor que la anterior. Estamos sobreestimando justo ahora porque todo este pedazo de área nos está sobrando, pero es muy importante esa idea de que mientras más rectángulos utilicemos, más vamos a aproximarnos. Entonces, ya en un momento les voy a mostrar como un ejemplo gráfico de dónde sale esa idea. Entonces nosotros podríamos decir que esto va a ser nuestra idea de las sumas de Riemann, porque tiene un límite de n cuando tiene infinito, porque la función se evalúa en ciertos puntos, quién es delta de x, ya vamos a ver todo eso, pero quiero que entiendan que va a haber dos tipos de sumas de Riemann. Esta que tengo acá va a ser por derecha. Cuando nosotros planteamos una suma de Riemann por derecha y la función es creciente, ¿qué hicimos en este caso? Pues significa que nosotros vamos a hacer una sobreestimación.
Si la función es creciente, pero hacemos sumas de Riemann por izquierda, nosotros realmente estamos haciendo una subestimación. Eso es muy importante. Pero ahora plantéense, por ejemplo, cuando la función sea decreciente y sea de izquierda. En este caso, aquí les hago el pequeño spoiler, pero quiero que lo hagan ustedes mismos, hagan una gráfica que sea decreciente y vean las sumas de Riemann de izquierda a derecha. Aquí sería una sobreestimación, porque si se dan cuenta, nosotros cuando planteamos los rectángulos estamos pasándonos, solo tenemos que llegar al techo de la función. Y si se dan cuenta, ahí nos están sobrando áreas. Pero si lo hacemos de derecha, nosotros estamos utilizando una suma de Riemann en una función decreciente, entonces estamos haciendo una subestimación. Dense cuenta aquí en este ejemplo también. Digamos que aquí lo estamos haciendo, estamos subestimando. Obviamente la idea es que practiquen con ejercicios. Y aquí les vengo a presentar la otra idea importante que vamos a ver el día de hoy. Nosotros, ¿cómo sabemos que tiene sentido que a más rectángulos, mejor es la aproximación? Aquí les traigo un ejemplo con la función f de x igual a x al cuadrado. Una función que, como les comenté, ya es un poquito rara de integrar porque el hecho de que sea curva no nos da una figura que sea sencilla de encontrarle esa área. No es como que podamos hacer un triángulo o una figura geométrica que sepamos sacar esa área de forma sencilla. Entonces nos vamos a remitir a utilizar la misma analogía que habíamos visto antes, pero ahora lo vamos a hacer con rectángulos a mayor cantidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros estamos haciendo una suma de Riemann que la estamos haciendo de izquierda a derecha, por eso estamos haciendo una subestimación, porque esto es creciente. Pero aquí yo estoy utilizando 30 rectángulos y aquí estoy utilizando 100. Si ustedes se acercan cada vez más, pueden ver que realmente esto nos está sirviendo, porque aquí estamos subestimando el área, pero estamos subestimando menos que lo que hicimos ahorita. Y aquí la subestimación nos tenemos que acercar bastante para ver que todavía nos falta acercarnos. Entonces, cuando nosotros queramos plantear una integral, digamos que a nosotros nos van a pedir como en este ejercicio, integre la función f de x, ¿quién sería? X al cuadrado respecto a x desde 0 hasta 3. Entonces nosotros vamos a decir, ok, todavía no sé técnicas de integración, pero puedo plantear una suma de Riemann. Pero mi cantidad de rectángulos, ¿cuántas tiene que ser? Digamos que n va a ser la cantidad de rectángulos. N puede ser igual a 30, igual a 100, igual a 200 y serían buenas aproximaciones, pero se quedan en eso, aproximaciones. Nosotros queremos el área exacta bajo la curva. Entonces, imagínense que n fuera infinito. Nosotros, ¿cómo podríamos hacer eso? Exacto, con la ayuda de los límites. Plantear los límites nos va a ayudar a decir, cuando n tiende a infinito, vamos a tener una cantidad infinita de rectángulos. ¿Qué significa eso? Que va a tapar todos esos huequitos que nosotros tenemos de subestimación. Entonces nos taparía esto y así infinitamente. Entonces tendríamos el área real. Entonces, nosotros ya tendríamos que decir, ok, ya tenemos una idea, tenemos que, cosas importantes, las vamos a tachar acá. N tiene que tender a infinito sí o sí. Otra cosa importante, ¿quién sería nuestra base? Y por último, ¿quién sería nuestra altura? Para eso vamos a plantear como la base un desplazamiento en X. Si se dan cuenta, la base sería cada vez que yo me estoy moviendo en X cierta cantidad de unidades. Entonces vamos a ver que esto va hasta acá, va hasta acá, va hasta acá. En este momento no sabemos cuánto es la base porque aquí no tengo unidades en este plano cartesiano, pero podríamos decir que sea 1 o 2 unidades a preferencia. Pero como dijimos, lo vamos a plantear como un desplazamiento en X, un cambio en X. Un cambio en X donde nosotros tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando en un intervalo. ¿Cómo hacemos esto? La resta del intervalo, o sea, B menos A, sobre la cantidad de rectángulos que vamos a utilizar. Pero como ya vimos, siempre que hablemos de rectángulos, o sea, siempre que tengamos a N, vamos a hacerlo tender al infinito. ¿Qué significa esto? El límite cuando tiende a N va a ser hasta el infinito. Entonces, dándonos cuenta de esto, podemos darnos una ilustración de que la base de cada rectángulo va a ser muy, pero muy pequeña. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros tenemos una base que va a ser b menos a y eso nos va a dar 1. Si se dan cuenta, aquí nosotros podríamos decir 1 sobre infinito, aquí poniéndolo de una manera muy vulgar, esto nos da igual a 0. ¿Por qué? Cuando nosotros digamos 1 sobre 10, esto nos daba 0.4
1. Cuando dividíamos 1 sobre 100, esto nos daba 0,01. Ahí así infinitamente hasta que llegáramos a un número muy grande y aproximábamos eso a 0. Entonces, dense cuenta que es muy útil tener esta explicación, porque nosotros estaríamos diciendo nuestras bases son tan pequeñas que nos ayuda el hecho de que sean infinitos rectángulos para encontrar el área exacta. Entonces, listo, ya tenemos una cosita. Tenemos que una de las informaciones importantes está acá. Sería que nuestra base está denominada como delta de x. ¿Pero quién es delta de x? Pues el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n. Ahora nos corresponde encontrar la altura. La altura es un problema más sencillo porque diríamos como, ok, simplemente tengo que visualizar cómo evalúo la función en cada punto. Entonces, si se dan cuenta, aquí nosotros estamos hablando de x sub i asterisco o x sub i, como prefieran denominarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Si se dan cuenta, como nosotros planteamos una sumatoria, sería por cada rectángulo. Pero no nos adelantemos, vamos a encontrar primero la base de un rectángulo y la altura de un rectángulo. Entonces sabemos que eso es simplemente el desplazamiento que ya establecimos y además de eso, ese rectángulo evaluado en el punto en el que queremos encontrar esa altura. Entonces si digamos fuera x sub y estamos buscando en la función x al cuadrado, pues necesitamos buscar por la cantidad que buscamos de delta x. Entonces, por ejemplo, 1 al cuadrado. Así es como lo vamos a visualizar de una u otra manera. Ahí estaríamos encontrando la altura en cierto punto. Ahora, teniendo eso en cuenta, diríamos que nuestra altura estaba por de f de x sub i, asterisco o f de x sub i. Si se dan cuenta, ya encontramos el área de uno de los rectángulos. Entonces, ¿cómo lo pondríamos? El área de los rectángulos, o de 1, recuerden muy bien, apenas estamos trabajando con 1, está dado por f de x sub i multiplicado por la base, que sería el desplazamiento en x. Ahora, ¿cómo haríamos para encontrarlo en otra? Aquí este i, como habíamos dicho que era de la primera, sería en la primera evaluación. A sub 2 es igual a f de x sub 2 asterisco multiplicado por la base. Si se dan cuenta, sería simplemente hacer lo mismo en los tres casos o los casos que ustedes quieran plantear para hacer las áreas de los respectivos rectángulos. Entonces, ¿cómo haríamos para generalizar? Tendríamos que decir, si queremos encontrar el área real, tenemos que decir, sería sumar a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decimos, tenemos que plantear una sumatoria. Ojo, esta sumatoria que yo tengo acá solo plantea las sumas de Riemann de derecha a izquierda, o sea, estas que están visualizando en este momento. Si se dan cuenta, habría otra fórmula. La otra fórmula para plantear solo cambia la sumatoria y nos dice que i va desde 0 hasta n menos 1. Eso ya depende de la comodidad del estudiante. Realmente ambos resultados le deben de dar lo mismo. Si tienen buen dominio en series y sumatorias, no debería de haber mayor problema para visualizarlo. Entonces, finalizando, nosotros diríamos, ok, tenemos que plantear una sumatoria de i igual a 1 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque necesitamos una cantidad infinita de rectángulos de la función, o sea, la altura evaluada en cada punto, multiplicado por ese desplazamiento. Si se dan cuenta, solo nos quedaría añadir nuestro límite para que tenga sentido de que queremos hablar de n tendiendo a infinito. Entonces, ahora lo más importante sería decir, ok, entonces esto de la variable de x sub i, ¿por qué lo solemos ver como a más i por delta de x? Si se dan cuenta, esto se da por el hecho de que empezamos en un punto, eso es vital, de que cuando i sea igual a 0 o i sea igual a 1, tengamos que empezar en el intervalo donde estamos trabajando. Y lo siguiente nos remite a decir, ok, pero yo quiero conocer punto por punto la altura, o sea, quiero conocer esta altura ahora, o esta altura ahora, o esta altura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Pues evaluar la función en ese punto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con el desplazamiento que estábamos planteando. Entonces, por eso hacemos como un empujón.
y representa el paso, o sea, sería luego un paso, dos pasos, tres pasos multiplicado por ese desplazamiento. Si se dan cuenta, siempre sería b menos a sobre n y lo multiplicamos por esto. Entonces, ya teniendo planteado, ya podríamos hacer ejercicios. Como les comenté al principio del video, el problema de las sumas de Riemann es que imagínense que ustedes tienen que calcular una integral de, por ejemplo, una función como coseno de x, o sea, una suma de Riemann inicialmente. ¿Cómo lo haríamos? Esto nos tiene que remitir a unas sumatorias bastante confusas y bastante incómodas de realizar de uno u otro modo. Entonces, lo que vamos a hacer de ejercicio se va a plantear en hacer solo funciones polinomiales. Entonces van a ser x al cuadrado más x o x al cuadrado más 1. Y luego de eso nos vamos a encargar de generalizar unas reglas de integración para que podamos trabajar con eso de una manera correcta.